con el doctor Gerardo López. Doctor, ¿cómo está? ¿Cómo está? Muy buenos días. ¿Todo ¿Qué bien? tal? Todo muy bien, Hola, excelente. hola, bienvenido. Hola, buenos días. Aquí en la Gracias. sección de los especialistas, que hoy vamos a hablar de un tema muy importante que se puso de moda la semana pasada, ¿no? Sí, así es. La partícula, esta partícula que se llama PM2.5 Así es. cuadrado a radio al cuadrado 16, casi como el pi, ¿no? Claro, es muy confuso este término, pero se puso de moda, pero le debemos de dar la importancia que realmente debe tener. Son partículas, se le llaman partículas que están particuladas, que están flotando en el ambiente, y que estas mediciones de 2.5, de 5 y de 10 es el tamaño que miden. Se refiere a micras, es decir, una milésima parte de un milímetro. Vamos a poner un ejemplo. El pelo, el cabello, Sí. tiene alrededor de 7 micras, 8 micras alrededor de ese tamaño. Entonces estas partículas son mucho más pequeñitas que el grosor del cabello. Las células que nosotros tenemos en nuestro organismo también tienen un tamaño muy pequeño, de tal manera que esto, ¿qué importancia tiene? La importancia que tiene es de que, por ejemplo, las partículas que se dicen que son de 10, de 5 micras, se van a impactar en el momento de que nosotros la respiremos a nivel de la nariz y de la garganta. Cuando hablamos de partículas de 2.5, estamos hablando de partículas que van a poder entrar hasta las vías aéreas inferiores, es decir, hasta la punta de los pulmones, por decirlo de esa manera, que se llaman alvéolos. Entonces, pueden incluso penetrar a la circulación e irse y depositarse a órganos muy específicos como son corazón, hígado, riñones, cerebro. Entonces, cuando nosotros hablamos de que existe un alto nivel de contaminación secundario por estas partículas o este material particulado, estamos hablando de que estamos expuestos a un grave riesgo de salud que puede comprometernos a una situación extrema, por ejemplo, infartos a nivel cardíaco, infartos cerebrales, que esto es una situación extrema, puede llegar incluso a largo plazo a ocasionar problemas que se han encontrado asociados como son diabetes, como son hipertensión. Y lo más grave hasta el momento es la afectación en la vía respiratoria. Entonces estamos hablando, seguramente todos experimentamos este tipo de problemas como son molestias en la nariz, pero también tuvimos falta de aire. No sé si algunos de ustedes hayan experimentado la falta de aire, eso se llama disnea, la presencia de tos y el aumento de flemas a nivel de las vías aéreas. Entonces, es una situación muy grave, muy extrema, que la Organización Mundial de la Salud ha hecho un llamado a todos los gobiernos de todos los pueblos del mundo para que pongan manos en el asunto, es decir, se traten de resolver. Por eso es que hubo esta contingencia en donde es muy grave esta partícula, porque aparte de esta partícula he escuchado que ya existía, o sea, que ya estaba en nuestro ambiente, pero que no había llegado nunca a esos niveles. Bueno, quiero decirles que sí, ya esto ha existido toda la vida. Obviamente ha aumentado esto por las características que se tienen. ¿De dónde provienen estas partículas? La gran mayoría provienen de la combustión de las gasolinas y de fábricas, pero también se presentan por los incendios. Entonces, esto que que escuchamos todos de que los incendios estaban generando este tipo de tamaño de partícula, pues sí, pero también es ocasionado propiciado por el hombre al momento de no cuidar una área verde de manera correcta. Otra forma de producción de estas partículas, pues son partículas que se encuentran en zonas donde no están sembrados árboles y entonces se libera polvo muy pequeñito que puede venir y hacernos este daño a nuestra salud. Algo que es muy importante que tomemos en cuenta es de que no nada más existen estas partículas que son... Hay más partículas todavía. El ejemplo característico es, y todos lo hemos escuchado, es el ozono. El ozono es
proveniente también de la combustión de Que las es el de los gasolinas. grados IMECAS, como se ve con los grados Los IMECAS. IMECAS miden todo, miden En general. ozono, Ah. miden monóxido de carbono, Ok. miden dióxido de carbono, miden dióxido de nitrógeno, miden monóxido de nitrógeno y miden también las partículas sólidas. Entonces es una gama de elementos. Entonces, los IMECAS, para que quede claro, mide todo, ¿no? Ajá, Mide sí. todo. Ahora, la forma de medir y los datos que nos arrojan a veces difieren entre otros en países porque tienen estándares o mediciones diferentes, pero al final hemos rebasado diario las recomendaciones que señala la Organización Mundial de la Salud. Es decir, estamos en un problema extremadamente serio. Si esto no se resuelve o se toman medidas como mejora del transporte público, como la utilización de gasolinas perfectamente bien producidas que disminuyan la producción de este tipo de gases, como la utilización de fuentes energéticas alternas que no sean de combustión, por ejemplo, energía solar, energía eólica, etcétera. Si no se implementan este tipo de medidas, el futuro de nuestra población está muy en peligro, porque como les dije, son problemas que van hacia la salud inmediata, como son las vías respiratorias, pero problemas de salud que incluso impactan a las mujeres en el momento en que están embarazadas. En el embarazo, una mujer que está sometida a estos contaminantes puede tener un problema en el desarrollo del niño. Qué Pueden fuerte. nacer prematuro, Fuerte. pueden nacer con daño cerebral. Entonces, estamos en un problema serio. De tal manera que yo sí exhorto a todas las autoridades de nuestro país para que se pongan en manos de expertos, tanto técnicos en el aspecto de la generación de energía, como de nosotros profesionales en la salud, especialistas en el área respiratoria y otras áreas, para que podamos implementar medidas rápidas sobre este tipo de situación, inmediatas y desde luego a futuro. No, pues sí. Sí, no, es que qué fuerte, la verdad. Y justo estaba leyendo que ni con el cubrebocas es suficiente, ¿no? Para evitar que estas partículas entren a nuestro No, cuerpo. porque los poros del cubrebocas son muy gordos. Muy. Entonces las partículas son pequeñitas, lo atraviesan sin ningún problema. Muchísimas gracias, doctor. Qué bueno que nos dijo esto porque es muy importante que lo sepan todos. Muy importante. Vamos Claro a un que corte sí. comercial.